En esta nueva entrega de vídeos sobre nuestros viajes en las Islas Feroe para hacer fotografía de paisaje, nos dirigimos a dos localizaciones espectaculares. La primera de ellas tiene una de las curvas más fotogénicas que yo he podido visitar en mi vida, y la segunda es espectacular también. Acompáñame y te las muestro. Bueno, pues aquí estamos en una nueva localización, ¿vale? Como os he dicho, los dos aquí estamos haciendo la curva esta. Fijaos esta localización, después de desayunar nos hemos venido aquí a buscar esta localización, que es una doble curva con un camino que nos lleva al fondo a la isla. Y la isla a la vez está enmarcada por las dos montañas. Está en el pueblo, que está aquí abajo, y la montaña. Y esta es la composición que hemos venido a buscar, ¿vale? Es una foto que se ve bastante de aquí, de las Islas Feroe, pero que hemos venido a hacerla. Entonces, la idea es esa. La luz va cambiando mucho y van dando parches de luz en el suelo, van entrando, fijaos, ahora aquí en la montaña, ¿veis? Está nublado, entonces de vez en cuando se filtra la luz y cambia completamente la imagen, cambia la imagen. Antes que he estado haciendo unas fotos, ha habido un momento en el que justo se iluminaba la zona del pueblo y queda muy bonito. A ver si tenemos suerte y se ilumina la isla del fondo y eso le daría profundidad a la imagen. La luz al fondo le daría mucha profundidad y la imagen cambiaría. Ha estado lloviendo y como ha estado lloviendo además, el asfalto, ¿veis? Está mojado y tiene diferentes texturas y diferentes parches. Y todo eso nos va a beneficiar a la hora de terminar la imagen, porque tiene texturas, tiene detalles que después nos dan esa fuerza en la imagen que estamos buscando, ¿de acuerdo? Así que vamos a seguir haciendo fotografías y os voy enseñando lo que va saliendo. A ver si al final sale un poquito más de luz y no nos llueve. Como veis, una localización que no defrauda. Estas curvas son verdaderamente increíbles para hacer este tipo de fotografía. Pues en esta localización ya estamos de momento, nos vamos a mover a otra, ahora os la enseño, una en la que tenemos un punto de vista alto y vemos la isla de al lado, la isla que está enfrente. Vamos a ver si está despejado y las nubes nos permiten ver la siguiente isla y si es así es una foto muy chula. Ahora os la enseño, ahora os enseño la localización en cuanto lleguemos. Y como siempre, pues deciros que acordaos que tenéis mi página web en la que tenéis un montón de información y que os podéis suscribir, como veis, a mi newsletter. Cuando entráis os aparece un pop-up para que os suscribáis. Si no, dentro del blog de cada uno de los artículos, donde tenéis mucha información de todo lo que voy subiendo al canal de YouTube, ¿vale? En el que si entráis dentro, al final de cada artículo, también podéis suscribiros. Y además tenéis las galerías, tenéis un poco de información, podéis contactar conmigo. Así que nada más, deciros eso, que tenéis la página web disponible, os podéis suscribir a la newsletter, que este año van a venir cosas muy interesantes y así estaréis informados. Y visto esto, pues nada, continuamos con el vídeo. Ya habíamos terminado nuestra primera localización y el cielo amenazaba bastante lluvia. Entraban unas nubes muy potentes, como podéis ver, pero nos dirigimos a nuestra localización, a nuestra segunda localización, ese punto de vista alto en el que os he comentado antes y que posiblemente se vea favorecido por este tipo de nubes. Así que dejadme que os enseñe un poquito el lugar y las fotografías que conseguí de este sitio. Bueno, pues aquí estamos ya en el punto de vista alto que os decía. Lo que se ve allí enfrente, entre las nubes, es la isla de Vagar, que es la isla de enfrente, ¿vale? Y al final está el dedo de la bruja, que antes se veía, pero se están metiendo nubes y están tapando toda la visibilidad. He estado haciendo algunas fotos, porque también aquí está este pico, que es muy bonito, y es un punto de vista espectacular en el que se ve el fiordo que separa las dos islas. Alguna foto he estado haciendo, pero ahora va a haber que dejar esto ya, porque allí está haciendo fotos, porque se está empezando a meter esta nube y habrá que bajar, ¿vale? Así que bueno, ya veis este sitio también espectacular. Os enseño las fotos que he hecho.
Al final, como veis, el cielo se abrió un poquito y nos permitió ver el dedo en la isla de enfrente, y ya de paso aprovechamos que se veía la profundidad del fiordo para sacar toda la potencia y ganar en esa profundidad. También hice esta panorámica que me encantó. Paseando por este cortado hemos encontrado una zona verdaderamente bonita, espectacular, ¿vale? Con un cortado y detrás, eso es, detrás tenemos esta montaña que veis aquí, ¿vale? Que queda justo detrás, con unos encuadres. La hierba, os la enseño un momento, ¿eh? La hierba, como veis, está muy bonita, está entre verde y amarilla, ¿veis? Entonces, y como hay manchas, zonas de piedra, y son piedras negras porque es zona volcánica, pues se puede jugar con todas estas texturas, ¿vale? Y todas estas formas de piedra, fijaos aquí, esta zona de aquí, ¿vale? Que nos llevan y nos enmarcan a la montaña. Y el cielo, aunque siguen entrando nubes, hay bastante neblina, pero el cielo está, ya veis, brutal. Así que voy a hacer aquí unas cuantas fotos con esta voy a jugar un poco con las composiciones que os he contado aquí, y ahora os enseño también lo que va saliendo de aquí. Pero está muy muy bonito porque, fijaos, me voy a agacharme más. ¿Veis las texturas que tienen estas hierbas? ¿Vale? Hace un poquito de aire, así que estoy haciendo tomas con una velocidad alta para que la hierba no se mueva y quede estática. Voy a seguir y os enseño. Bueno, y desde este punto elevado dejamos este vídeo de momento por aquí, ¿vale? Continuará porque aún nos quedan algunos días por aquí por las islas, y seguiré haciendo fotos, encuadres, y os lo seguiré enseñando. Así que no os perdáis el siguiente vídeo, no os olvidéis de suscribiros y visitad mi página web, en la que podéis suscribiros a la newsletter también para estar informados de todo lo que voy haciendo, ¿vale? Así que nada, hasta el siguiente vídeo, hasta luego.